Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar carne de puerco en chile pasilla. Vamos a ellos. Vamos a necesitar aquí carne de puerco, en este caso es 1,5 kilos y de los cuales compré pierna, espaldilla y chuleta de cirlón de puerco. Ya aquí están previamente cortados en cubos. Son unos cubos de aproximadamente 1,5 centímetros. Esta es la grasita que le retiré al cerdo. Esta la van a reservar, no la tiren. Ahorita les voy a decir para qué la vamos a utilizar. Para poner a cocer la carne vamos a necesitar la mitad de una cebolla mediana, un diente de ajo y una cucharadita de sal de grano. Para preparar la salsa vamos a necesitar 7 chiles guajillos, 5 pimientas gordas, 3 clavos de olor, 1/4 de cucharadita de orégano, un diente de ajo, 2 chiles de árbol secos, una hojita de laurel y 1/4 de cucharadita de tomillo. Y también vamos a necesitar un tomate saladet, una cucharada de sal de grano, 3 tomatillos ojitomatillos y media cebolla mediana. Vamos a la preparación. En este caso puse a calentar agua aquí, porque aquí después de freír los chiles los voy a pasar a ablandar en esta ollita. En esta olla ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a perfumar tanto el aceite y vamos a empezar a asar todos los ingredientes secos. Vamos a agregar lo que es la pimienta, los clavos y el orégano aquí en esta ollita que ya tengo caliente. Es para perfumar y que todos los sabores los suelten todos los ingredientes secos. Así como también van a agregar lo que es el tomillo. La hoja de laurel la van a dejar. Debe de estar a fuego bajo. Vamos a retirarla. ¿Recuerdan que les pedí que reservaran la grasita que le habíamos quitado a la carne? La vamos a agregar en este momento a la olla para que sea una grasa natural. Yo ya les agregué sal, tú también hazlo. Y vas a agregar también la hojita de laurel. Vamos a agregar lo que es la cebolla y el diente de ajo para que se empiecen a sofreír junto con la grasa que estamos aquí poniendo para que suelte su propio sabor. Después de un rato vas a sacar también el laurel, así como también vas a sacar los 2 dientes de ajo. Y vamos a empezar a sofreír lo que son los chiles pasillas de ambos lados y de forma muy rápida para que no se vayan a quemar, ya que si los quemas se te puede amargar el guisado. Los vas a ir agregando una vez sofrito de ambos lados a la ollita con agua caliente que les comenté. Así sucesivamente hasta terminar. Recuerda que tienes que cuidar que el fuego no esté alto. Ahora vamos a agregar los 2 chiles de árbol. Ahora vamos a ir agregando los tomatillos para empezarlos a sofreír en el aceite. Vamos a agregar también el tomate saladet, pero primero le tienes que quitar lo que son los centros, que es el pedúnculo del tomate. Vamos a ir retirando lo que es la cebolla y la vas a reservar. Hay que esperar a que los tomatillos cambien a un color más pálido. Es cuando te darás cuenta
que ya están cocidos. Tienes que cuidarlos que no se te vayan a quemar, hay que estarlos moviendo, también el tomate. Como puedes apreciar, el jitomatillo verde ya está cambiando de color, se ve un color pálido de los ambos lados. Hay que estarlos moviendo para que sea uniforme su cocción. Vamos a verificar cómo van los chiles. Recuerden que no hay que apagarle a este fuego, ténganlo a fuego bajo porque aquí mismo vamos a agregar lo que son los tomatillos y el jitomate una vez que se hayan semicocido. Ya quedaron los jitomates y el jitomatillo. Este es el color que debe de tener. Vamos a irlos agregando a donde están los chiles junto con un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Lo demás, el otro pedazo de cebolla y el diente de ajo se van a agregar a donde va la carne. Recuerden el diente de ajo que quedó y la cebolla. Vamos a empezar a sellar la carne. Le vamos a agregar la cucharadita de sal de grano y vas a estar moviendo constantemente para que se alcance a sellar toda la carne. Vamos a tapar. Vamos a dejar que se vayan cociendo con sus propios jugos. Y le vas a bajar a la temperatura del fuego. Mientras vamos a ir licuando lo que son los chiles, los tomates, la cebolla y los ajos, junto con las hierbitas de olor. Aquí, como pueden ver, tengo los chiles de árbol, pero ya los abrí y le saqué la pepita, las semillas, porque no quiero que pique demasiado. Esperé a que se enfriara un poco para poderlos licuar. Vamos a verificar cómo va la carne. Todavía tiene un poquito de caldo ahí, de su jugo de la misma carne que soltó. Vamos a esperar a que se termine de cocinar muy bien. Vamos a volver a tapar. Recuerda que ha estado a fuego bajo. Vamos a empezar a licuar los tomates y el jitomatillo, así como también los chiles. A la cebolla ya le quité el rabito para que este no se vaya y no se vaya a licuar. Vamos a seguir agregando ahora los chiles y los tomatillos. Aquí va el chilito de árbol. Vamos a agregarle el caldo donde se cocieron los chiles. Vamos a agregar todos los ingredientes secos, la pimienta, el tomillo, el orégano, el laurel y el clavo que ya habíamos asado y algunos fueron fritos como la hoja de laurel. También vamos a agregar lo que es la sal de grano, la cucharada que les pedí. Y ahora sí, vamos a licuar. Debe de estar bien licuado porque no la vamos a colar. Vamos a ir preparando un sartencito para sofreír la salsa. No quiero que a la hora de agregársela a la carne esté fría. Necesito que esté caliente para que no haya cambio en temperatura de caldos, lo que siempre les he comentado. En este mismo sartén donde agregamos la grasa que le quitamos a la carne y freímos los chiles, vamos a sofreír la salsa. La tengo a temperatura baja porque puede ser que salpique. Por eso es que me gusta agregarla no tan deprisa cuando está el sartén muy caliente, porque luego salpica mucho y te mancha a todos lados, brinca por todos lados. Ahora sí le vas a subir y vamos a esperar a que rompa el hervor. Mientras vamos a verificar cómo va la carne. Así es como va la carne. Ya su jugo totalmente se consumió. Y prácticamente está cocida. Por eso es que hay que cortarla en pedacitos muy pequeños. Aproximadamente de 1,5 centímetros, para que sean unos cubitos regulares, no tan grandes.
Vamos a esperar a que empiece a hervir bien la salsa para podérsela agregar a la carne. Ya está hirviendo la salsa, le voy a apagar y la voy a empezar a agregar a la carne. Pasaron 45 minutos para que la carne quedara bien cocida. Vamos a moverle un poco para agregar inmediatamente la salsa. Vamos a ir agregando la salsa. Recuerden que no la vamos a colar. A mí me gusta hacerla caldosa para que la acompañen con un buen arroz. La van a tener a fuego bajo durante 15 minutos. La van a tapar. Pueden probarla de sal, cómo quedó, pero a mi parecer está muy bien de sal, no le hace falta nada. Ya pasaron 15 minutos, vamos a destapar para ver cómo va. Hay un indicador de que la carne o el guisado ya está listo cuando ves que hay grasa o esas manchas negras que ves ahí es la grasa de la comida. Cuando ya veas esa grasita ahí es que la comida o el guisado ya está listo. Así es como nos quedó. Les voy a mostrar que está blandita la carne. Aproximadamente se llevó hasta que se consumió el caldo o sus propios jugos en el que se coció la carne. Se llevó 45 minutos. Vamos a ver que la carne está bien cocida. Si agarras, mira, se desbarata. Vamos a presentarla para que vean cómo quedó. Vamos a servirla. Huele delicioso. Espero te haya gustado esta receta. Deja tus comentarios. Recuerda, todos pueden cocinar. Dale like y suscríbete. Hasta luego.